América con la llegada de los gringos, me parece que englobo bastante, ¿no es cierto? ¿Qué le parece a usted, señor Gastón? ¿Cómo no? En realidad nosotros, para dar una visión más exacta del fenómeno inmigratorio, que es al que vos te referís, y de colonización, tenemos que tener una visión de lo que era el territorio argentino antes de que estos fenómenos ocurran. Y se cree generalmente que Esperanza es la primera colonia agrícola y que desde ahí se inició la inmigración en nuestro país. Y no es así ni remotamente, porque en 1810 ya existía, cuando la Revolución de Mayo, existía la preocupación por el inmenso territorio que había recibido la primera junta como herencia española. Un inmenso territorio desierto, habían pasado más de 300 años desde la conquista y lo que iba a ser la República Argentina apenas si pasaba del millón en general de habitantes. En 1869, vale decir, casi 60 años después de la Revolución de Mayo, éramos 1.800.000 personas. Así que cuando la Revolución de Mayo hay que calcularle que no pasaban de mucho más de 1 millón, si es que alcanzaban a 1 millón de personas. Vale decir, un enorme territorio se recibió despoblado. Tanto fue la preocupación anterior a la Revolución de Mayo, ya cuando se hacían los estudios económicos sobre lo que era el fin del virreinato. En 1812 se da la primera legislación sobre inmigración, es decir, 2 años después de la Revolución de Mayo, 1812, repito, se da lo que llamamos el primer reglamento de inmigración y colonización en la República Argentina, que fue durante el gobierno de Martín Rodríguez, en el orden nacional, como que representaba a Buenos Aires, a toda la nación, y con la Secretaría de Bernardino Rivadavia, que ya comienza a dejar su impronta de este tipo en la historia argentina. Ese reglamento preveía la traída de extranjeros, especialmente apuntaba hacia Inglaterra. Había una preocupación especial por la inmigración anglosajona, y eso se explica por las cuestiones políticas internacionales de ese momento y la vinculación que existía con Inglaterra. Pero ese reglamento no alcanzó a aplicarse porque no se formaron compañías de inmigración, porque la situación del país era imposible que diera lugar a que se formaran empresas de ese tipo, porque estábamos en plena guerra contra España, estábamos en guerra de liberación, la gente y los recursos económicos estaban aplicados a otra cosa. Y debemos, para no ser muy extensos sobre este punto, debemos saltear por lo menos 13 años, con otra presencia de Rivadavia en el gobierno nacional, en que se vuelve a dar una legislación favorable a la inmigración de extranjeros y también se trazan lineamientos generales de colonia, porque cuando nosotros en la República Argentina hablamos de inmigración, tenemos que vincularlo directamente a formación de colonia, es decir, inmigración, colonias y tierras públicas son un solo tema, forman el bloque de un solo tema, porque la inmigración lo que tenía por objeto era precisamente poblar el territorio argentino y poblarlo trabajando la tierra, ¿no? Si quieres hacerme... Ahí cuando usted dijo que hubo un lapso de 12 años, 13, usted se refiere a 1810 hasta el 22, 23, 1825, ¿verdad? Sí. No, ya para orientar Claro, bien al que está eso es. A 1823-24 se dio la legislación y en 1825 se había formado una compañía en Inglaterra que trajo inmigrantes, ¿no? Robertson, por ejemplo, y el Marqués Bouvier de Beaumont también se preocuparon y se fundó una colonia que es la colonia Santa Catalina, que por las referencias históricas supongo que es el Palmar cerca de Entre Ríos, la formación de esa colonia.
y llegó a traerse unas 140 personas aproximadamente, pero la historia argentina está plagada de los inconvenientes para la prosperidad económica y poblacional, está plagada de los inconvenientes de las luchas internas. O sea que era todo político lo que lo frenaba, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Lo político, después que cesaron la guerra de independencia, ha tenido una incidencia fundamental en esta cuestión de la inmigración. Entonces yo para ir mostrándole así de a poquito a la gente, total vamos a hacer varios programas, ¿no? Esto de que era político, Gastón Gori, yo quiero ser parte de usted que está mirando, por eso me hago esta pregunta yo, después le seguimos preguntando a él. Si era político, entonces eran los argentinos los que tenían el problema, ¿verdad? Claro, claro, era un problema eminentemente nacional y después que la realidad era nacional y esta segunda colonia que no prosperó se disolvió, al muy poco tiempo se disolvió y Sarmiento dice que se disolvió por unos defectos originarios, por defectos de nacimiento. Yo creo que no es así. Lo que se disolvió porque no había en general en la República Argentina un ambiente propicio para el arraigo de extranjeros. Por una parte, se había combatido mucho la ley por la cual se origina esta colonia, porque se le había dado muy barata la tierra a los extranjeros, era 17 pesos la legua, y ya había tenido esos inconvenientes que posiblemente a eso se refería Sarmiento, pero había defectos más profundos que eso, que habíamos sostenido y todavía no estábamos reconocidos por España, una guerra contra los extranjeros. Y la colonia no fomentó la atracción del extranjero, por el contrario, la colonia hispánica repudiaba al extranjero en este territorio. Y nosotros hemos tenido guerra contra España de independencia y en la población había un sustrato de rechazo hacia los extranjeros. Y esa colonia sufrió también ese tipo de rechazo al extranjero. Claro. Además, otra cosa, los recursos económicos de la República Argentina estaban destinados muy en ese momento a la guerra con el Brasil. Tuvimos en esa época, 1825, una guerra con él. Así que en un ambiente de guerra, de falta de recursos económicos, de falta de apoyo popular a la presencia de extranjeros, la colonia no podía prosperar. Vale decir que estamos en los comienzos de los intentos, ¿no? Tiene problemas, ¿no? Costó mucho trabajo, mucho estudio, llegar a concretar bien la inmigración en la República Argentina. No obstante, diríamos con la palabra de hoy, el consenso o el acuerdo entre todos estaba que era necesario traer población. Pero había ese rechazo, como usted explicó recién. Ese rechazo existía. Terminaban de echar a los españoles, terminaban de echar a ingleses. Había un rechazo. Aceptarlos ahora y con tierra barata. Claro, claro. Y ese rechazo lo vamos a encontrar después también, han pasado como 30 años. Pero va lindo y vamos por partes, ¿no es cierto? Sí, eso. Y imagínense, estamos en el 25 cuando fracasa una colonia y esos inmigrantes ingleses o irlandeses, eran de Gran Bretaña, no se fueron, no regresaron todos a su país, muchos quedaron en la provincia de Buenos Aires, porque debemos tener en cuenta que inmigrantes siempre hubo en la República Argentina, pero no masivas las avenidas, sino individuos, personas, ¿no? Así que fueron quedando en Buenos Aires, hubo extranjeros desde el principio. Incluso, perdone, ¿no? Pero es para que usted avale y agregue algo más. Anteriormente al derrocamiento de la época virreinal, los únicos que podían venir no eran los españoles. No eran, claro. Así que lo mismo se estaba fomentando la inmigración. Se estaba fomentando desde